Hola, soy Mari Carmen y voy a hablaros sobre mis lecturas de marzo. Son poquitas lecturas porque la verdad es que marzo fue un mes con mucho trabajo, así que leí muchísimo menos de lo que suelo leer, pero bueno, aquí van. Para empezar con mis lecturas de marzo, primero voy a empezar por las lecturas de los clubes de lectura. En el club de lectura de clásicos bibliófilos estuvimos leyendo Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Esta es una novela, es gordita, porque en su día se publicó por tomos sueltos y a día de hoy por fin la tenemos recopilada en uno solo. Pero es una historia social. Hay muchísima crítica social detrás de esta historia porque se ambienta en los albores de la Revolución Francesa. Y lo que hizo Dickens fue tratar este tema de cuáles fueron las causas que llevó a la Revolución Francesa y cómo podría Inglaterra aprender de los errores de Francia para evitar tener su propia revolución. Y lo hace hablando desde su propia experiencia, ya que Dickens tuvo que trabajar cuando era un niño en una fábrica de zapatos y sabe muy bien lo que era el trabajo infantil, la explotación en las fábricas y lo descontento que estaba el pueblo con sus gobernantes. Tengo que decir que la verdad, a mí Charles Dickens es un autor que me gusta, pero a Charles Dickens pasa que dependiendo de la novela te puede gustar más o te puede gustar menos, porque dependiendo de la novela cambia de registro. En esta novela, que es más cruda, más crítica social, aunque tiene su sorpresa dentro de la historia, con algunos personajes que hacen que sea un poquito más amena, pero sí que es cierto que en esta novela Dickens utiliza una prosa muchísimo más rebuscada, muchísimo más lírica, que hace que leerle sea difícil, al menos al principio. Luego, conforme te vas metiendo en la historia, vas conociendo a los personajes y se va desenvolviendo tanto las relaciones amorosas, tanto románticas como paternas, la historia se hace mucho más bonita. Cuando entiendes además el simbolismo que hay detrás de cada una de, de los detalles de los personajes, por ejemplo, la mujer de la taberna que continuamente está cosiendo, el que cueste tanto que lleguen a mencionar la basílica, el reencuentro entre padre e hija, un hombre que no recuerda su pasado, pero que solo y únicamente se dedica a hacer zapatos. Todo el simbolismo que hay detrás de estos pequeños actos, de estos personajes, te acercan muchísimo más a Charles Dickens y sobre todo te hacen disfrutar muchísimo más de la lectura. Pero sí que es verdad que tardas un poquito en llegar ahí y sí que es cierto que todos estos detalles no se conocen antes de leer la novela. Entonces yo diría que esta es una novela o es un clásico de esos que necesitas informarte antes o estudiar un poquito antes sobre él para poder disfrutarlo como se merece. Otro de los libros que pertenecen al club de lectura de gótico y terror bibliófilo, es El brillo de las luciérnagas de Paul Penn. Esta novela la leímos también en el mes de marzo y es una novela, no es una novela de terror al uso, sino que es más bien un thriller psicológico, juega un poco con la ambientación y con las emociones para hacerte sentir mal, para hacerte sentir incómodo y para hacerte sentir cierto miedo, más bien, no miedo de terror de me asusta, sino más bien un terror más visceral. ¿Por qué? Porque esta es la historia de un niño que vive en un sótano con su familia. Nunca ha conocido otra cosa, nunca ha salido de ese sótano y la peculiaridad
es que, aunque no sabe por qué están en ese sótano, toda su familia está desfigurada por el fuego. Al principio tengo que reconocer que me costó adaptarme a la novela, porque toda la novela está narrada desde el punto de vista de un niño de 11 años y el autor, para ser, digamos, coherente con la psicología infantil, con su protagonista, lo que hizo fue desarrollar un mundo muy bonito, muy iluminado por luciérnagas, que respondía mucho a la imaginación del niño, a que este niño recurría a su imaginación para embellecer una situación que no era nada agradable. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué ocurre? Que tú vives la novela a través de los ojos de este niño y entiendes la novela a través de sus ojos y de cómo él lo ve. ¿Qué ocurre? Que todo lo que tú vas sabiendo, lo que tú conoces, lo que tú sabes, la razón por la que tú dices, sé que esto no está bien, sé que esta situación no es nada agradable, es porque vas escuchando conversaciones de extrarradio, vas escuchando cositas de fondo que te van dando pistas y te van dando pinceladas de la realidad que se vive dentro de este sótano, y es una realidad muy cruel y muy brutal, que te encoge el estómago. A mí me generó una sensación, de impotencia, de frustración, que a día de hoy no se me ha quitado. Yo, de hecho, estoy bastante descontenta con el final de este libro, no porque el libro sea malo, creo que el libro es bastante bueno, sobre todo porque se ha escrito muy bien, el autor, su intención se palpa, está súper bien escrita, súper bien construida, y es más bien por lo que sucede, que es, al fin y al cabo, es inevitable. Es como ver un accidente y saber que no lo puedes parar, es por eso. Entonces, claro, a mí me generó una sensación muy, muy amarga, pero yo creo que es un final, es una historia que está muy abierta a que cada uno haga una interpretación sobre lo que pasó aquí, y si tú como lector tomarías las mismas decisiones que los personajes, porque al final en esta novela ni siquiera conocemos los nombres de los personajes. La novela empieza por la mitad, con lo cual nosotros tampoco tenemos ningún tipo de información. La vamos descubriendo ya casi a la mitad del libro. ¿Y por qué esto empieza de esta manera? ¿Y por qué no conocemos los nombres de los personajes? Pues esto pasa porque al final lo que importa no es quiénes son o quiénes eran, sino las decisiones que tomaron para llegar a donde están ahora, y si nosotros tomaríamos las mismas decisiones y si estas decisiones están justificadas. Que para mí no lo están, pero sí que entiendo que quizá para otras personas sí lo estén. Aún así es muy duro, son decisiones muy incómodas, son decisiones que no sé si nadie llegaría jamás a tomar o a entender. La verdad es que no lo sé. Esto genera mucho debate, pero es una muy buena novela para quien quiera leerla. No es una novela, creo, para todo el mundo, precisamente por los temas que trata, pero sí que creo que si a ti lo que te gusta es el thriller, si lo que te gusta es que te tengan en vela, creo que esta novela deberías leerla, porque yo desde luego jamás, ni en sueños, me hubiese parado a imaginarme la razón por la que están metidos en este sótano. Y la última lectura de marzo para mí, bueno, última lectura, no sabría si decir que es última lectura porque la empecé en marzo, pero sin embargo no he sido capaz de terminarla, no porque sea mala, no porque no me guste, sino porque es una novela que creo que necesita tiempo para reflexionar, necesita tiempo para que la asimiles. Es una novela que creo que hay que leer con calma. Y yo precisamente, como decía, marzo ha sido un mes súper ajetreado y yo no he tenido tiempo para sentarme y tomarme el tiempo que esta novela requería, pero sí que espero y deseo volver a retomarla en algún momento. La novela es Bienvenidos a la librería Hunan Dong de Han Bo Reum. No sé si se pronuncia así.
Es una autora coreana. Esta novela trata sobre muchas cosas. Trata sobre el valor que hay detrás de empezar de cero, empezar una nueva vida, de perseguir tus sueños, hacer lo que te hace feliz. Trata también sobre la presión que hay a día de hoy sobre los jóvenes, la presión que hay por conseguir un trabajo, la competitividad que hay detrás de intentar conseguir un trabajo, la presión social por ser perfectos y tener una vida perfecta, el tener que ser también los hijos perfectos o los maridos o las mujeres perfectas. Trata también sobre el hecho de que la vida hoy en día va demasiado rápido, no nos da tiempo a pararnos, a apreciar lo que tenemos, lo que nos rodea, apreciar a quienes queremos. Vivimos a unos ritmos tan acelerados que vivimos con ansiedad, no tenemos tiempo ni siquiera para disfrutar de los placeres más pequeños. Por ejemplo, hay en la novela un señor que solo podía permitirse un par de horas por la tarde al mes para poder acudir al club de lectura que se celebraba en esta librería. O sea, así delimitado es nuestro tiempo porque vivimos a unos ritmos que no son naturales. Habla sobre la presión también, o sobre la tristeza, o sobre cómo nos imponemos muchas veces aguantar cosas que no nos gustan, o una vida que no nos gusta, o estar con personas que realmente ya no nos hacen feliz, pero que nos resulta muy cómodo estar con ellas. Habla también sobre el miedo que hay por emprender, por hacer algo nuevo, por el fracaso. Este libro es que trata tantos temas, trata sobre tantas cosas, que es una lectura súper importante, pero es una lectura, como digo, para ir despacio, para tomársela con calma, para aprender de ella, porque no es una novela que simplemente te deje caer las cosas, las menciones, para que tú puedas hacerte una idea sobre ellas, sino que intenta darle un sentido a cada una de estas cuestiones y intenta darle sentido por medio de varios personajes de diferentes edades y de cómo ellos viven estas cosas según la etapa de la vida en la que estén. Me parece que es una lectura maravillosa. Además es muy fácil de leer, es muy rápida, tiene capítulos muy cortitos y entre medias vas viviendo lo que es para la protagonista empezar su vida de cero, abrir su librería y cómo va aprendiendo de los pequeños fracasos, de los pequeños errores de cada día para ser mejor, y cómo poco a poco ella va creando su propia comunidad dentro de esta librería y de cómo esta librería se acaba haciendo tan importante para la gente del barrio. Pero no la pude terminar de leer por lo que decía, así que espero, de verdad, deseo seguirla en algún momento. Y estas han sido mis lecturas de marzo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete para no perderte nada.